Vivo en un país donde la violencia es un común denominador no solo en nuestro día a día, sino en nuestra historia. Pero hoy no he venido a hablar de Colombia, hoy he venido a hablar de El Salvador. Pero siento que es importante resaltar el hecho de que vivo en una parte del mundo en la cual muchos países tienen esa característica de la violencia, ¿no? Colombia, México, El Salvador. Estos países latinoamericanos siempre han estado con ese común denominador de inseguridad. Y todo iba así hasta que al parecer llegó un presidente que tiene ese modus operandi, ese mensaje hacia el mundo de que lo va a cambiar todo. Claramente está hablando de Nayib Bukele, ¿no? Este señor de familia palestina llegó a ser el presidente de El Salvador y ha llamado la atención de todo el mundo. Básicamente porque el país está sufriendo un cambio sin precedentes en la historia. Estamos hablando de que El Salvador es un país hiperviolento, o por lo menos lo era. Está controlado por diferentes tipos de grupos de maras. Obviamente, la violencia afecta a la económica. Estamos hablando de un país donde un tercio de la población vivía con menos de $5.5 al día. Y este señor, en 2 años, ya 3 creo, ha logrado reducir los índices de violencia a la mitad. Y tiene un índice de aprobación por parte de la población increíble, que supera básicamente el 92%. Y obviamente, mucho se ha dicho de él, que es El Salvador, que es el nuevo modelo que los presidentes latinoamericanos deberían seguir, o por otra parte, que es un dictador y que nada más está camuflando un régimen dictatorial sobre buenos índices para que la gente no se dé cuenta de realmente cuáles son sus verdaderas intenciones. Y hoy he querido abordar este tema, ¿no? Para empezar, hay que dar un poco de contexto sobre la historia de El Salvador, ¿no? Estamos hablando que, más o menos, para empezar, un punto de referencia es en 1969, donde el ejército hace un golpe de estado para tomar el poder. Esto hace que diferentes tipos de guerrillas, sobre todo de corte de ideología izquierdista, se alzan en armas, y este conflicto siguió de largo hasta 1992, donde obviamente evolucionó un poco y ya tanto el gobierno como estas guerrillas ya no se enfrentaban como tal en el campo con balas, sino en las urnas, ya que estas guerrillas lograron un pacto por el cual crearon partidos políticos en el cual iban a tener participación. Se crearon partidos como el FMLN, y bajo este partido tradicionalista de izquierdas es como él llega a la alcaldía de San Salvador. Curiosamente, después de este partido lo echaron. Él después se buscó independizar y crear sus propios partidos bajo la premisa de que siempre él iba a hacerse conocer por las redes sociales, ¿no? De hecho, en 2018 creó el partido Nuevas Ideas, y lo creó incluso en base a un partido de minoritario de derechas que de hecho tenía bastantes escándalos de corrupción. Él obviamente llega a la presidencia bajo muchas promesas de acabar la corrupción, de obviamente reducir los índices de seguridad y de volver a El Salvador otra vez un país como para todo el mundo. Pero obviamente esto va a ser criticado porque en base a esto él ha hecho una batalla sin treguas contra las guerrillas y contra las maras salvatruchas, pero sin tregua. Las maras tenían dominados muchos lugares del país, y Nayib Bukele, bajo la premisa de no tregua a estos criminales, han logrado liberar muchos espacios. Y no solo eso, sino que se está viendo cierto tipo de comportamientos respecto a la seguridad pública con las maras que por lo menos están abiertas a cuestionamiento y discusión. Se han llegado a ver cosas como humillación en las plazas públicas y unos índices de arrestos injustificados muy grandes. Por ejemplo, creo que la gran mayoría tenemos la imagen de cómo se ve una mara salvatrucha, que es básicamente una persona que está llena de tatuajes, y unos muy específicos. Pues se han llegado a ver casos de gente que ha sido arrestada nada más por llevar tatuajes, sin necesidad de estar vinculada a ningún tipo de banda criminal. ¿Qué pasa?
Bajo incluso estas premisas, el señor crea algo llamado la Comisión Interamericana contra la Impunidad, bajo la premisa de que lo que arruinó su país fue la corrupción, lo que dejó que tanta violencia y tanta inseguridad dominara las calles. Entonces él creó este organismo junto a la OEA, y bajo este organismo ha recibido apoyo internacional de entes internacionales que, por ejemplo, han ayudado a financiar mucho la fuerza de la policía. Incluso China ha llegado a estar involucrada en este tipo de donaciones. Bajo todo este contexto hay que entender que, a pesar de que Nayib Bukele ha logrado cosas muy positivas en El Salvador, hay que ir más a fondo en sus acciones y la manera de proceder. Porque, por ejemplo, ni siquiera es la primera vez que bajan los homicidios en El Salvador. Esto debido a que, como ya lo he mencionado antes, las maras hicieron un acuerdo pacífico entre ellas. ¿Sí me entiendes? Y aquí viene a relucir una cosa, y es que realmente gran parte de la reducción de violencia que ha logrado Nayib Bukele lo ha hecho gracias a tratos que él mismo ha hecho con las maras salvatruchas. Tratos que ha hecho a espaldas de la población y sin ser consultados. Pero bueno, hablaremos de este tema más adelante. Aparte de esto, se ha llegado a notar que, por ejemplo, hay mucho miedo, no solo en parte dentro del país, sino en organismos internacionales, que Nayib Bukele está cada vez coartando más la división de poderes. Estamos hablando de que en este momento en El Salvador 64 diputados apoyan a Bukele, y que ha despedido muchos jueces que claramente han estado involucrados en antiguos casos de condonación de culpabilidades que no tendrían por qué haber sido quitadas. Pero al mismo tiempo estamos hablando de que ya es la máxima figura del poder ejecutivo, tiene a la gran mayoría del poder legislativo en su poder, y ya se está empezando a ver cómo está intentando cambiar la rama judicial. Todo esto sale a relucir y hace pensar de realmente cuáles son las intenciones de Bukele, si realmente es el bienestar de El Salvador lo que desea, o es tener una gran cantidad de apoyo popular y de relevancia en el ámbito internacional. Estamos hablando que él incluso en sus campañas de alcaldía, en la anterior que tuvo a la del San Salvador, que era un municipio pequeño del país, a cuando fue alcalde de la capital, él básicamente cambió los logos de símbolos de gobernación por aquellos que él mismo quería, con los colores que identifican mucho su marca personal, y usando la N en muchas ocasiones, también como marca distintiva. Él dice que la N representa nuevas ideas, pero hombre, aquí también tenemos un partido llamado de la U, que supuestamente por la unidad, y todos sabemos que la U significa Álvaro Uribe, ¿sí me entiendes? Y podemos decir que él llega a la alcaldía bajo la premisa de que va a pelear contra la corrupción, pero al mismo tiempo se ha visto que en su alcaldía ha habido sobrecostos de 3.000 millones, los cuales él no ha sabido justificar muy bien, por ejemplo. Una vez, por ejemplo, también podemos hablar de que no aprobaron un préstamo que él estaba pidiendo para darle más fuerza a la policía, para luchar contra las bandas criminales. Obviamente podemos estar en acuerdo o en desacuerdo de que estas ideas o medidas están más o menos justificables, pero obviamente dentro de toda democracia todo tiene procesos, todo tiene maneras de hacerse. Y Nayib Bukele, una vez le dijeron que no intentó cambiar la propuesta, no intentó replantear, si lo que hizo fue intentar hacer un pseudo golpe de estado, saliendo a marchar con las calles con los militares, irrumpiendo en el parlamento, incluso sentándose en la silla del presidente de la asamblea, lugar que a él no le corresponde. Muchas veces presenta claridad, no presenta claridad en planes que tiene para disminuir la violencia. Está claro que la violencia está disminuyendo en El Salvador, pero ¿a costa de qué? Hay muchos testimonios acerca de violación de derechos humanos, que obviamente aquí podemos entrar en el debate del mismo argumento que da Nayib Bukele. ¿Por qué los derechos humanos de los criminales van a pesar sobre los derechos humanos de la gente inocente?
pero respetar realmente los derechos humanos de las personas que están encerradas en la cárcel no tiene por qué sobrepasar los derechos humanos de la gente civil. Estamos hablando que, por ejemplo, cuando había tiempos de pandemia, él se enorgullecía subiendo videos de las maras salvatruchas pegadas las unas a las otras sin ningún tipo de distanciamiento social dentro de las cárceles. Y por más de que tú puedas pensar de que un criminal como estos merece más o menos algún tipo de atención médica, el COVID, por ejemplo, era un cuestionamiento de salud pública no solo del país sino mundial, y todo presidente tenía en sus manos la responsabilidad de contener este virus en su mayor posibilidad. Estamos hablando que, por ejemplo, ha habido 102 encarcelamientos denunciados por haber sido injustificados. Incluso esta gran comisión interamericana contra la impunidad, que él mismo ayudó a crear junto con la OEA, lo ha investigado él por irregularidades en este tiempo de pandemias que hubo en el COVID. Y él le parece muy bien organizar cierto tipo de alianzas con otros tipos de países para ayudar a limpiar la corrupción, pero al parecer es la corrupción que solo a él le conviene borrar. No solo estamos hablando de eso, sino que aparte de todo, él abiertamente ha criticado y atacado a los medios de prensa que han cuestionado la manera en la que él ha procedido en hacer las cosas, como por ejemplo El Faro, al revelar que él hizo un trato con las maras a las espaldas del pueblo salvadoreño. Él, en vez de salir a justificar sus acciones, nada más atacó a este medio de comunicación acusándolo de ir en contra de la progresión que está buscando El Salvador en este momento. Y muchas otras cosas. Incluso no se puede salvar de populista. Hizo politiquería con gestos que al parecer a priori eran humildes. Pero por ejemplo, él prometió una inversión de $450 millones para proveer de equipo tecnológico a los estudiantes de El Salvador, cosa que hizo. Pero realmente en papel solo se gastaron $3.5 millones. ¿Qué pasó con el resto de plata? Segundo, esos computadores que al parecer donó de manera altruista estaban totalmente marcados con los símbolos de gobernación. Básicamente eso es hacer politiquería, de mayor o menor medida, pero lo hace. Incluso podemos hasta pasar por el hecho de que él está en contra del aborto de cualquier manera que sea, y en El Salvador es un país donde ni por violación ni por riesgo de salud por el embarazo está permitido hacer abortos. Ha llegado incluso a decir que estos son genocidios. Entonces, con todo esto, ¿a qué se quiere llegar? O por lo menos a qué quiero llegar yo. No puedo venir acá a vender la idea de que Nayib Bukele ha sido algo malo que le ha pasado a El Salvador, porque hasta cierto punto creo que si le preguntas a cualquier salvadoreño va a estar alegre de lo que está haciendo Nayib Bukele. Pero bajo este tipo de premisas es que los políticos siempre centralizan el poder. Estamos hablando de que aquí no pasó algo muy diferente con el ejemplo de Uribe. Estábamos hasta la coronilla de todo lo que hacía la guerrilla en este país, de lo que hacían con las personas. Y bajo esa premisa escogimos una persona que a diestra y siniestra, por medios legales o no legales, básicamente, entre muchas comillas, que no lo hizo, solucionó ese problema. ¿Pero a costa de qué? Bajo la misma premisa está funcionando Bukele. En este momento todo el mundo puede estar hablando muy bien de lo que está logrando hacer con el país respecto a todos los ámbitos de seguridad. Pero ya se están empezando a ver ciertos escajos de que Bukele hace lo que quiere de la manera como lo quiere, centralizando el poder y atacando a cualquier personaje que justifique sus métodos. Ya estamos empezando a ver ciertos indicios de violación contra derechos humanos, de corrupción y otras cosas que a día de hoy yo no puedo salir a decir Nayib Bukele es tal o cual, pero que no se les sorprenda que dentro de unos años, cuando la gente hable de Nayib Bukele, diga, sí, esta persona hizo esto correcto, pero también hizo esto y esto mal, y al final el balance no me queda tan claro si va a ser positivo o negativo. No sé, se me hace que lo que pasa con Nayib Bukele en El Salvador es un poco un déjà vu de lo que pasó aquí en Colombia.
Y tenemos que estar atentos a ver cómo procede esto, porque la única diferencia aquí es que Nayib Bukele tiene más poder, porque es una persona que sabe llegar al mundo con redes sociales, a su mensaje. Me parece importante analizar este tipo de personalidades. Hasta aquí llega el video de hoy, espero que lo hayan disfrutado y nos veremos en una siguiente oportunidad. Hasta luego.